habido una mala interpretación de este producto, ¿verdad? El producto de accidentes personales es una cobertura que cubre riesgos específicos. Lastimosamente, no ha habido un mercadeo, pensemos, agresivo en cómo debe de darse la cobertura. Y también dentro de sus exclusiones está el tema de la muerte por arma de fuego o arma contundente por uso cortante, que sería la muerte por agresión, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del producto de accidentes personales, tenemos que también comprender cuál es el esquema de dónde se cubre, cómo se cubre. Por ejemplo, nosotros tenemos varios productos en el mercado que están trabajados en base a una póliza de accidentes personales. Entonces, primero es importante determinar, porque lo primero que le dicen a uno, ¿y qué es una póliza de accidentes personales? ¿Qué significa accidentes personales? Entonces, lo primero es tener una definición. ¿Qué significa una póliza de accidentes personales? ¿Verdad? Entonces, se define como accidente, porque eso es lo que cubre, ¿verdad? Un accidente, como aquella lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez temporal o permanente o muerte, ¿verdad? Entonces, recordemos, la póliza de accidentes personales también cubre la parte de invalidez total o invalidez parcial. O sea, es una póliza que puede ayudar muy bien a dar rentas, ¿verdad? Por invalidez parcial a causa siempre de un accidente, ¿verdad? O sea, el efecto aquí importante es el tema, o la cobertura básica que vamos a encontrar aquí es el tema de causas accidentales, ¿verdad? Si la persona fallece a causa de una enfermedad y tiene una póliza de accidentes personales, no está cubierto. Aquí dice, las pólizas configuran cuidadosamente el riesgo cubierto mediante un sistema de delimitaciones, principalmente causales. Delimitaciones es que en algún momento nosotros sabemos que no cubre todo, ¿verdad? Cubre cierta parte de las... Exactamente. Entonces, por eso es importante, y la idea de que veamos primero qué es la terminología, nos ayuda a entender realmente cuál es el beneficio que le vamos a dar a nuestro cliente. Recordemos que cuando yo tengo un asegurado que me está pidiendo una cobertura, muchas veces me pide coberturas a bajo costo, ¿verdad? Y si yo no le explico bien que esa cobertura tiene ciertas exclusiones, puede ser que lo que él quiera cubrir esté excluido. Y ahí es donde vienen los problemas, ¿verdad? Por eso, cuando nosotros vendemos una cobertura, es importante entender la necesidad del cliente y sobre esa necesidad del cliente darle la cobertura más adecuada. Veamos esta siguiente definición. Dice accidente. Accidente se entiende por accidente a toda lesión corporal que pueda ser determinada por los médicos de una manera cierta, sufrida por el individuo independientemente de su voluntad, por la acción repentina y o violenta o con agente externo. Recordemos que el concepto es, la cobertura siempre va a existir si nuestro cliente tiene un problema de riesgo cubierto, ¿verdad? El accidente, si nuestro cliente sufre la muerte a causa de un accidente, va a estar cubierto en este tipo de póliza. Si no es accidental, si no es una muerte natural, entonces tenemos que tener claro que esta póliza no lo va a cubrir, ¿verdad? Por eso todos estos detalles son importantes tenerlos claros para el entender la necesidad del cliente, la cobertura y cómo funciona, y a nuestro cliente explicarle cuáles son los detalles básicos que cubren las pólizas de accidentes. Entonces, corporal sufrida por el asegurado independiente de su voluntad y debida a una causa fortuita, momentánea y externa que le haya producido directamente la muerte, invalidez, pérdida de miembros o incapacidad temporal, ¿verdad? Entonces aquí hay palabras claves, ¿verdad? Está la palabra clave fortuito, momentáneo y externo, ¿verdad? Estas son palabras claves. Fortuito, momentáneo y externo. Entonces, si nosotros tenemos el tema del fortuito, entonces, adelante. Adelante. Entonces, si nosotros sabemos el tema de la situación fortuita, ¿verdad? Y la situación que en algún momento va a ser momentánea y externa,
entonces va a ser definida como un accidente. Nosotros hemos tenido casos en los cuales en la parte de pólizas de accidentes se utilizan para AP escolar, ¿verdad? Que es la base muchas veces de las pólizas de accidentes. Entonces, ¿qué sucede con AP escolar? AP escolar cubre el accidente que tenga el niño, ¿verdad? Ahí uno de los temas importantes es que esa póliza de accidentes tiene un respaldo de gastos médicos. O sea, muchas veces no es la propia AP, sino el beneficio adicional que puede tener una póliza de accidentes personales, que es gastos médicos por accidente, ¿verdad? Entonces, realmente el colegio lo que está necesitando, más que el AP propiamente, de que pueda accidentarse un niño o sufrir una invalidez o incapacidad o fallecer, porque hemos tenido casos también de niños que fallecen accidentalmente a lo largo de la experiencia en seguros, que es muy triste, pero sucede. Entonces nos damos cuenta que también esta póliza puede servir para diferentes situaciones, ¿verdad? Para cubrir o ser el marco de cobertura para otros beneficios. Y eso lo vamos a ir viendo en esta capacitación. ¿Qué usos podemos darle a la póliza de accidentes? Porque creo que eso es importante. ¿Para qué voy yo a usar una póliza de accidentes? Primero, para una cobertura de empleados de la construcción, ¿verdad? Hay muchos empleados en la construcción que muchas veces las personas quieren darle una cobertura, ¿verdad? El ingeniero quiere darle una cobertura a su equipo, pero no sabe qué darle, y muchas veces si le da una póliza de gastos médicos, se elevan sus costos. Entonces es muy útil para la parte de empleados de la construcción este tipo de coberturas, ¿verdad? Entonces otra ventaja que tiene para los empleados de la construcción es que el AP tiene la ventaja de poderse hacer a plazos, ¿verdad? O sea, el AP puede darse por un mes, puede darse por 2 meses, puede darse por 3 meses, puede darse por 6 meses, que eso no nos da chance a otras pólizas, ¿verdad? Entonces la ventaja de darle una póliza a corto plazo a nuestro cliente se vuelve también vital para la cobertura de empleados de la construcción. También recordemos, hay muchas empresas que ahora obligan que los empleados tengan una cobertura de salud o una cobertura de accidentes, ¿verdad? Cuando por las normas que se están implementando, principalmente por Conred ya está trabajando mucho en normas para la construcción, normas para eventos, ¿verdad? Entonces también tenemos eventos que pueden tener una necesidad de una póliza de accidentes, ¿verdad? Entonces todos esos son oportunidades que podemos ir nosotros apoyando a ese cliente, ayudándolo a cumplir esa norma, y que los empleados estén con una cobertura a un costo adecuado y que cubra realmente lo que en algún momento es la parte de accidentes, ¿verdad? Que ahí es donde tenemos la mayor exposición. ¿Qué otros usos podemos dar a la póliza de AP? Empleados temporales, ¿verdad? Nosotros encontramos que muchas empresas están teniendo empleados temporales y lo que necesitan es una póliza de 3 meses, 4 meses, y muchas veces una póliza de gastos médicos no les da esa opción, ¿verdad? Les dice, mire, si no es un año, no se pueden cubrir. Entonces, para empleados temporales es una póliza que puede servir para los riesgos que pueden tener esos empleados temporales en esa actividad, ¿verdad? Y puede ser cualquier actividad que realice ese empleado temporal. ¿Qué otros usos podemos tener para la póliza? Fíjense que está pasando mucho actualmente. Yo tuve el caso esta semana de un par de clientes que me comentaron que están teniendo requerimiento de las personas a las cuales les están construyendo para que les hagan, que tengan una cobertura de gastos médicos por accidente o propiamente de accidentes, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque si yo, como hablemos de marcas, yo como Cementos Progreso, como Colgate Palmolive, como Procter & Gamble, yo estoy dándole la oportunidad a un contratista que haga un trabajo dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces resulta que si ese empleado de ese contratista se lastima o fallece, muchas veces puedo ser demandado porque fue en mis instalaciones. Entonces, ¿qué está pasando con las empresas contratistas? Le están exigiendo
que tenga una póliza de accidentes personales o una cobertura en caso de muerte accidental principalmente y en caso de gastos médicos por accidente, ¿verdad? Entonces, si no tienen una póliza, no pueden ingresar a las instalaciones. Entonces, ahí tenemos nosotros una obligación requerida y eso va a darse cada vez más, ¿verdad? Cada vez más las empresas están tratando de garantizar los riesgos que pueden tener a la hora de contratar personal, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos que una póliza de accidentes personales puede ser muy útil para esas obligaciones que podamos tener del contratista. Otro tema también es la cobertura para motoristas, ¿verdad? Hay un tema interesante en la cobertura de motoristas. Fíjense que las coberturas de motoristas, normalmente si ustedes cotizan un seguro de motos, no tiene la cobertura de la opción de ocupantes, ¿verdad? Porque esa opción es una de las que en algún momento representa más riesgo. Entonces, la cobertura del vehículo como tal o la moto tiene la opción 1, que es daños al vehículo o robo del vehículo, ¿verdad? Y la opción 2, que es responsabilidad civil. Entonces, la opción 3, que es ocupantes del vehículo, no la están cubriendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con accidentes personales? Darle a esos clientes que tienen motos, ¿verdad? Y que están teniendo el riesgo de tener empleados en moto, darles una cobertura de accidentes personales, ¿verdad? Claro, recordemos, las pólizas de accidentes personales excluyen muchas veces el manejo de motos. Por eso es que nosotros, a la hora de negociar la póliza de accidentes personales, tenemos que explicarle a la aseguradora que lo que estamos buscando es una cobertura que nos cubra las personas que van en moto, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles son importantes porque no es solo de pedir una cobertura, es de entender la necesidad del cliente y sobre esa base que la cobertura cubra esas situaciones que en algún momento tal vez la misma póliza tiene excluidas, pero que me interesa a mí que sí se vean cubiertas. Nuestro cliente nos pide que le están obligando a incluir una póliza de accidentes o de gastos médicos por accidente dentro de su contrato. Entonces, un accidentes personales es fenomenal para eso, ¿verdad? Es ideal. Sí, claro está que como hay muchas personas que viajan ya 3 en moto, no lo cubre al tercero. No, la cobertura está basada en lo normal y acostumbrado, ¿verdad? Que sería 2, ¿verdad? Que sería la norma relacionada con... Llevan algún chiquillo ahí. Es lo que dice la tarjeta, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? Igual que vehículos, ¿verdad? Recuérdense que lo mismo sucede en vehículos. La cobertura está dada para la persona y 5 ocupantes y el vehículo está definido como 5 ocupantes. Todos esos detalles son importantes tenerlos claros porque en principio la póliza de accidentes personales va a cubrir al individuo, ¿verdad? Que va en moto. Sí. Ese es el primero que va a cubrir. Muchas veces las empresas no cubren al segundo, ¿verdad? Ahora, si yo voy a llevar a un segundo y lo quiero cubrir, eso tengo que también tomarlo en cuenta y decirlo a la hora de la cotización, ¿verdad? Que me cubra a 2 pasajeros, porque si no, solo me va a cubrir a uno, ¿verdad? Entonces, por eso es importante aclarar todos esos temas y no suponer. Recuérdense que nuestro negocio no es suponer, es investigar, verificar qué necesita el cliente y sobre esa base darle la cobertura adecuada de acuerdo a esa necesidad. Julio, ¿Sí? la experiencia que tuve yo ayer cabalmente de una persona que va a dar una capacitación a una como hidroeléctrica. Él es ingeniero, pero las normas de ISO que tiene esta hidroeléctrica dice de que tiene que entrar a las instalaciones portando una cobertura de seguro. Y se la vendieron por 8 horas únicamente, que va a durar la capacitación del personal con respecto a esa parte que él sabe de ingeniería, ¿no? Entonces puede vender hasta por horas también. Exactamente. Entonces, esa es otra ventaja, ¿verdad? Que ahora, si él tiene una póliza de seguro de vida, ¿verdad? Él puede decir, mire, yo tengo esta póliza de seguro de vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si este ingeniero, que vemos el ejemplo, le están pidiendo una póliza, yo lo que debería hacer es ayudar a ese ingeniero a tener una cobertura de vida propiamente, ¿verdad? Una cobertura más amplia y que esa le respalde tanto en este evento como también le respalde a lo largo de su vida, ¿verdad? Recordemos que en las capacitaciones de vida hemos hablado
de que es importante que cada uno de nosotros tenga una cobertura de seguro de vida. ¿Por qué? Porque el riesgo de fallecer es muy alto. Y ese riesgo entonces va a dejar desprotegidas a nuestra familia o va a dejar en gastos a nuestra familia. Y el objetivo de una cobertura de seguro de vida, no estoy hablando de accidentes personales, en un seguro de vida es cubrir todas las eventualidades que puedan darse, ¿verdad? Entonces, regresando a nuestra cobertura de accidentes personales, también ahora vemos que hay coberturas para agentes de seguridad, porque eso en algún momento es un requerimiento legal, ¿verdad? Entonces, si yo necesito una cobertura para agentes de seguridad, muchas veces se les ha dado una póliza de accidentes personales. Ahora, ¿qué se ha hecho con esa póliza de accidentes personales? Se le ha agregado la cobertura de agresión. Se ha dicho, mire, como ellos están en el riesgo de fallecer por arma de fuego, entonces no puede usted decirme que porque falleció en arma de fuego no le va a cubrir, ¿verdad? Entonces yo quiero que la póliza de accidentes personales incluya agresión. Entonces se le agrega la parte de agresión, que es el elemento más fuerte en este tipo de riesgos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es lo que exige la ley para el seguro de agentes de seguridad? Exige 15 salarios, ¿verdad? Esos son los salarios que exige como mínimo. Claro, si tiene más, pues qué bueno, pero si la ley lo que especifica son 15 salarios, ¿verdad? En el caso de coberturas de este tipo, también puede ser que al cliente se le dé una cobertura de vida, ¿verdad? Un colectivo de vida. Y eso es un tema interesante porque a partir de este año se dieron muchos cambios en los deducibles, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado con ciertas empresas que en algún momento tiene personal operativo y que esté en riesgo de sufrir un accidente? Ejemplo, háblese de motoristas, háblese de empresas de la construcción, háblese de gente que se dedica a distribuir productos y que anda en la calle continuamente. Entonces, mucha de la gente que en algún momento tiene riesgos, ahora resulta que va a tener que asumir un deducible de 1.500, 2.000 quetzales, dependiendo de la póliza. Entonces, como las pólizas de gastos médicos ya no tienen el concepto de que si es pago directo no tiene que asumir deducible, sino que ahora en cualquiera de las situaciones se asume deducible, entonces aparece que podemos ofrecerle para todo ese grupo operativo una póliza de accidentes personales, incluyendo el beneficio de gastos médicos por accidente. Entonces, le incluimos la cobertura de accidentes personales, que tiene que ir de cajón cuando ofrecemos el gasto médico por accidente. Se le ofrece el gasto médico por accidente, ejemplo, puede negociarse que no tenga deducible o puede negociarse que tenga deducible, pero el deducible va a ser de 200 o 300 quetzales. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro equipo operativo, ¿verdad? Tiene un accidente, resulta que contratamos una póliza.